Bueno, darle la bienvenida, agradezco los comentarios. Vamos a partir esta reunión con 32 almas conectadas. Bueno, 33 porque hay uno por ahí que está doble, en Argentina. Bueno, les puse en la invitación que vamos a trabajar con cómo lidiar con el karma, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista energético, ¿ya? Se conoce la ley de causa y efecto, ¿no es cierto?, como acción y consecuencia. Cada vez que una persona hace algo, se dice que este algo que la persona ha hecho, lo va a tener que compensar. Si su acción es positiva, genera un movimiento energético a su favor. Si la acción es negativa, genera un movimiento energético en su contra. Bien, si yo les dijera que eso no es cierto, que no es necesario hacer nada de lo que la ley del karma dice, y que en términos energéticos podemos resolver todo de una manera directa, dinámica, entendiendo que los señores del karma no son el enemigo. El verdadero enemigo es la creencia, es lo que nosotros hemos aceptado como verdad. Entonces, necesito incorporar la posibilidad de que no hay ninguna lección kármica que aprender, no tengo ninguna misión de vida, no tengo ningún propósito superior y no tengo que rendir cuentas sobre las cosas que hago. Cuando digo esto, los seres de luz se espantan, porque la falsa luz se ha encargado de asustarnos, intimidarnos, hacernos creer que efectivamente todo lo que nosotros hacemos va a tener una consecuencia. Bueno, ¿por qué se han esforzado tanto en que nosotros alimentemos esta creencia? Porque es la creencia que les permite tener el control. El mundo arconte, el mundo arcángel, cuando hablo de arconte, arcángel, fíjense que la raíz es la misma, es como arcángel hablando desde el lado de la luz, arconte desde el lado de la oscuridad, energías que no pertenecen a este plano, que no pertenecen a esta realidad, que están por fuera, que se nos han presentado como iluminadas, conectadas, evolucionadas, que están en un rango superior, pero que finalmente forma parte de la mentirarquía espiritual. Es como, no es cierto, ¿ya? Sí es cierto que pactamos antes de nacer, sí es cierto que tenemos un alma dual, que hay una bipolaridad yacente que habita con nosotros y que esta dualidad yacente es la que ha aceptado muchos de los compromisos que están envueltos en la ley del karma. También he dicho en otras reuniones que no es al azar que tengamos un signo solar, un signo ascendente y un signo lunar. He descrito, de acuerdo a las cartas astrales, que existen tres posibilidades energéticas, es decir, hay tres signos zodiacales. Un signo zodiacal que tiene que ver con el alma propia, un segundo signo que tiene que ver con el yacente, y un tercer signo que entrelaza el pasado, el presente y el futuro, que lo miramos desde la rueda kármica como la presencia de la luna. Ya cuando estamos lunáticos o tenemos comportamientos o actitudes, estamos actuando bajo una especie de programación inconsciente que se encuentra en cada individuo. Es decir, todos lo tenemos y por el hecho de tenerlo, lo estamos viviendo, pero podemos zafar de esto en términos energéticos. La cuestión está en qué tengo que hacer o cómo debo actuar, qué es lo que debo trabajar. En energía, todo aquello que yo rechazo persiste y todo aquello que yo acepto puede transmutarse, ¿ya? Lo puedo desde mi interior liberar. Estoy diciendo que se nos ha enseñado a cómo no tenemos que ser. La espiritualidad se enfoca mucho en cómo no tenemos que ser. Entonces, cada vez que recibimos enseñanzas espirituales, nos dicen lo que no hay que hacer, ¿ya? Y nuestra programación inconsciente está diseñada para contradecir todo aquello que parezca una instrucción, todo aquello que parezca una orden, todo aquello que parezca un mandato. Entonces, cuando ellos nos dicen todo lo que no hay que hacer, nuestro inconsciente responde queriendo hacer lo que se han prohibido hacer. Por eso es una trampa. Es como,
la forma en que se ha presentado la espiritualidad en su lenguaje está diseñado de una manera tan perfectamente armonizada. Consideren que esto está diseñado por seres que son inteligentes, con un desarrollo, digamos, evolutivo que claramente ha estado por sobre nosotros y hemos pecado de ingenuos. Esa sería la palabra que definiría lo que nos está pasando. Entonces, ¿por qué razón lucho? Lucho todo el tiempo, y esta es una palabra que no deberíamos incorporar, deberíamos erradicar la palabra luchar, porque luchar, estar en conflicto, estar en oposición, son energías que todo el tiempo van como desde esta actitud de combate. Y estar en el combate lo único que hace energéticamente es atraer más de lo mismo. Todo lo que se nos ha enseñado en relación a cómo atraer abundancia, cómo atraer a la pareja, cómo atraer todo lo que tiene relación con la ley de atracción, se nos ha explicado parcialmente y por esta razón cuesta tanto materializar, porque de alguna forma inconsciente estamos dejando de lado algo para poder incorporar otra cosa. Y en energética eso no es posible. En energía, todo el tiempo hemos sido luz y oscuridad, todo el tiempo hemos hablado de un balance. Esto quiere decir que para salir de la rueda kármica tenemos que trabajar la incorporación de todo aquello que hemos rechazado de manera natural, producto de los aprendizajes de purificación. La espiritualidad se ha encargado de purificarnos cada vez más. Esto es porque quieren la mejor versión de nosotros. Se busca el perfeccionamiento, se busca que seamos la mejor versión de nosotros, y esta mejor versión de nosotros además está programada para que sea servicial con la humanidad. Entonces, en nuestra memoria inconsciente, todo lo que tiene que ver con nuestra dualidad interna, hablo del yacente propiamente tal y su conexión a otras vidas, está programado para que venga a resolver todo aquello que quedó inconcluso de otras vidas. Bien, para poder ejemplificar todo lo que estoy diciendo, voy a dar ejemplos de situaciones, ¿ya? Y estos ejemplos de situaciones les van a permitir hacer cuestionamientos. Lo que es verdaderamente importante cuando se trata de asuntos kármicos es entrar en la línea del cuestionamiento. El qué es lo que busca la espiritualidad que yo aprenda en esta lección, ¿ya? Y cuando yo entiendo lo que la espiritualidad quiere que yo aprenda, automáticamente encuentro el hilo conductor que me puede llevar a la salida de la trampa. Entonces, voy a partir con un ejemplo básico y simple, el más simple de todos. Supongamos que en esta vida, lo voy a hacer personal. Supongamos que en esta vida, yo, Carlos, supongamos que alguien me acusara, por ejemplo, de haber robado a una persona. Y yo tengo claridad total de que yo no he robado a esa persona. En esta vida, yo a esa persona no le he quitado nunca nada. Pero la ley de causa y efecto dice que todo aquello que tú hiciste en un pasado, lo tienes que devolver o compensar en un presente. Entonces, estoy en el trabajo. Tengo un compañero, el compañero pierde algo y las posibilidades que él pensó le hicieron creer que yo le robé en el trabajo ese algo que él poseía. Entonces, cuando me enfrentan y me dicen, Carlos, tú le robaste a este compañero X cosa, yo que tengo mi mente y mi conciencia tranquila, yo ser de luz, iluminado, que no hago esas cosas porque no tengo necesidad de robar, menos de quitarle a un compañero algo, etcétera. Entonces, bajo mi conciencia digo, no,
yo no he hecho nada, y el dicho dice que el que nada hace, nada teme. Entonces yo energéticamente digo, no soy responsable de esto que se me está acusando. Bueno, en la ley del karma, que se me esté acusando en presente de algo que yo no he hecho, significa, por la ley de causa y efecto, que esto sí lo hice, que sí le robé a esta persona. Pero ojo, no me acuerdo porque me borraron la memoria y no me acuerdo porque pasó 2 vidas atrás, no en el presente. Entonces, en el pasado le robé a esta persona y como nunca pagué por eso, en mi acuerdo kármico, yo tengo que compensar aquello que le robé. Entonces, llega una acusación que en apariencia es injusta y que además las evidencias, soy yo el único que estaba ese día con el compañero, no había nadie más en la oficina, por lo tanto, no hay ningún otro posible responsable. Todas las pistas apuntan a que solo yo podría ser el responsable de esta pérdida. Entonces, mi primera reacción como ser de luz es rechazo. No, yo no soy culpable, esto no lo he hecho, voy en la negación. Y cuando voy en la negación, las pistas se ponen más densas y más oscuras y más turbias. Esto quiere decir que mientras yo más rechazo esta acusación de yo ser un ladrón, energéticamente estoy declarando a la ley del karma que yo no me quiero hacer responsable de mis acciones de vidas pasadas. Y entonces la pregunta es, si lo hice en el pasado, no me acuerdo, se me está acusando en el presente, no lo hice. Es como, en el pasado sí lo hice, en el pasado no se me acusó, en el presente no lo hice y se me está acusando. ¿Se entiende? Es como, imaginen una X. En el pasado lo hice, en el presente se me acusa. Y cambiamos la X de posición, en el pasado sí lo hice, no, en el pasado lo hice y no se me acusó. Entonces, cuando se cruzan estas líneas de tiempo, nos queda la sensación de que se está cometiendo una injusticia. Aquí, más que ir a negociar, más que dejar de creer en el karma, el concepto es aceptar aquello de lo que te estén acusando. Y uno dice, pero ¿cómo? Pero si no lo he hecho, ¿por qué tengo que asumir algo que no hice? Bueno, los señores del karma te dirían, sí lo hiciste, 2 vidas atrás, no te acuerdas. Tu inconsciente ha olvidado estas malas acciones. Y la razón por la cual te está pasando esto es que tienes que aceptar tu responsabilidad. No puede ser que vayas todas las vidas avanzando sin pagar. El propósito de la ley del karma es que nosotros paguemos. Bien, este ejemplo, llevado a la vida real, me ha tocado resolverlo en más de una ocasión, con distintas personas y con distintos escenarios. Pérdidas de cheques, pérdidas de herencia, pérdidas de documento, acusaciones de robo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se trabaja con energía, yo lo que tengo que hacer energéticamente es poner una conciencia sobre lo que significa ser inocente, pero a la vez ladrón. Pongan atención en esto. Ahora piensen ustedes. Hipotéticamente, imaginen que a ustedes en la vida, en algún momento se les ha acusado de algo que ustedes no hicieron. Puede que a alguno le haya pasado, que alguien les haya dicho que ustedes hicieron algo y ustedes en ese minuto
eran inocentes en el tiempo presente. Pero lo que estoy diciendo, que de acuerdo a la ley del karma, si te está llegando una acusación y tú no lo has hecho en esta vida, la ley del karma la justifica porque ocurrió 2 vidas atrás. Por lo tanto, eres responsable. Y mientras te esfuerces por negar, simplemente estás haciendo que la ley del karma se ponga más severa, más dura, más exigente. Mucha gente ha terminado en cárcel o en prisión preventiva o con firmas condicionadas, etcétera, rindiendo cuenta ante la ley por cosas que en esta vida no ha hecho, pero que energéticamente, basándose en la ley del karma, son cosas que sí se hicieron en el pasado. Entonces, solución energética. Acepta que si te acusan de robo, eres un ladrón. Acepta que si te acusaron de celosa, entonces a lo mejor en esta vida no lo eres. Pero te puedo asegurar que en vidas pasadas lo fuiste. Si alguien te dice que eres loca, que eres narcisista, podrías decir, no, yo no soy loca ni narcisista, yo no tengo este perfil. Pero si alguien te acusara de ello, entonces probablemente en un pasado sí lo fuiste. Recuerden que la gracia de la espiritualidad es que tenemos que aprender de todas las experiencias. Entonces, supongamos que no has sido una persona infiel, pero te acusan de infidelidad. Y entonces te llega una acusación, aparecen aparentes pruebas que te inculpan, que te hacen sentir que sí eres infiel y las evidencias están en tu contra. Energéticamente, ¿qué tendríamos que hacer para cortar el tema kármico y cortarlo de inmediato? Basándose en lo que estoy explicando. Si yo acuso a alguno de ustedes de cualquier acción negativa, para Asumirla. resolverlo rápido y de manera Asumirlo. directa. Asumirla. Ok, y ahora, Paulina, la respuesta es correcta, la asumes. Pero para que el ejercicio esté completo y resulte exitoso, ¿cuál debería ser la toma de conciencia que deberías tomar para que el tema kármico se corte de inmediato? Ojo, se corte de inmediato. Lo que yo he comprobado con las personas que he trabajado es que una vez que se asume algo que no has hecho, automáticamente la energía se interrumpe, las pruebas que estaban en contra se modifican y la energía empieza a cambiar a tu favor. Pedir perdón. No, yo no he hablado de pedir perdón todavía. Yo solamente estoy hablando de asumir, de reconocer, de aceptar. Aceptar. En la aceptación se encuentra el aprendizaje. Okay. Basándome en temas concretos, ¿ya? Y basándome en experiencias reales. Pasó una vez con un hombre que su jefe salió de vacaciones, él se queda a cargo de la oficina. Este hombre, durante este periodo de vacaciones, habían unos documentos, unos cheques en la caja fuerte. El jefe que estaba de vacaciones y él eran las únicas personas que tenían acceso a la caja fuerte. Cuando el jefe vuelve de sus vacaciones y va a buscar los documentos a la caja fuerte, los documentos no estaban. Entonces, como no había más personas que tuvieran acceso a esa caja fuerte, el jefe lo primero que hizo es conversar con él. El resultado de su respuesta fue, no sé lo que pasó, yo en esto no tengo idea. El jefe, por supuesto, entendiendo que no hay nadie más responsable, entonces pide un sumario y se empieza un tema investigativo. Entonces, cuando este personaje se acerca a la consulta y me cuenta su situación, yo le digo,
Ah, ok, estás en un tema legal. Algo hiciste en tu pasado y el presente te lo está cobrando con estos cheques que se perdieron. Entonces, él me dice, ya, ¿y qué tengo que hacer? Y yo le digo, bueno, vas a aceptar la acusación y la vas a aceptar como si fuera real. Pero para que tenga esto sentido y podamos lidiar con el conflicto, me vas a explicar, primero vas a aceptar que efectivamente tú tomaste los cheques. Y él me decía, pero Carlos, si yo no he tomado ningún cheque. Y yo le decía, esto lo sé, en tiempo presente no has tocado nada. Estoy diciendo que en un pasado lo hiciste y que ahora no lo recuerdes. Pero no es necesario que lo recuerdes, es necesario que lo aceptes. Solamente ponte en la posición de alguien que se robó los cheques. Asume esa postura energéticamente. Ocupa ese lugar. Ok, te estoy diciendo, has robado estos documentos, estos cheques. Entonces, acepta que lo hiciste y ahora explícame por qué tomaste esta cifra, por qué tomaste esta cantidad de dinero. Esto siempre resulta un poco confuso, porque ¿cómo rayos asumo algo que realmente sé que en el presente no lo he hecho? Y entonces aquí es donde recurran a la ficción mental. Usen su mente para crearse el personaje. Es como si se devolvieran al tiempo pasado y imaginariamente recordaran que ustedes tuvieron una experiencia donde robaron. Entonces, cuando ya comprendió de qué se trataba el concepto y la idea, entonces él asumió la personalidad. Esto es como si él estuviera actuando, ¿ya? Él asumió la personalidad de alguien que efectivamente robó y que ahora tiene que asumir una responsabilidad por el robo. Y entonces yo le he preguntado, ok, sé que robaste, pero quiero saber cuál es la razón por la cual robaste. Cuéntame, ¿qué te llevó a robar? Y entonces él, casi como en un juego de actuación, me dice, ah, bueno, la razón por la cual me quedé con este dinero es porque mi familia estaba pasando necesidad y yo no tenía posibilidades de ayudar a mi familia y tomé esto con el fin de salvar a mi familia de un problema. Y entonces le pregunto, ok, ¿te arrepientes de haberme robado para ayudar a tu familia? Y entonces él me dice, no, no me arrepiento de haberlo hecho para ayudar a mi familia. Y entonces yo le digo, es lo más honesto que has dicho hasta ahora. Estás aceptando que frente a un problema podrías aceptar robar para ayudar a tu familia. Y me dice, sí, lo haría. Bajo una circunstancia especial, creo que lo haría. Y entonces yo le digo, bien, la espiritualidad lo que busca no es cambiarte. Y eso es lo que, de alguna manera, nos han transmitido. Nos han transmitido que tenemos que cambiar. Porque la enseñanza de la falsa luz es que nosotros somos seres imperfectos. Todos estamos defectuosos, estamos llenos de defectos como humanidad. Entonces la humanidad, la espiritualidad insiste en que nosotros tenemos que cambiar. Bueno, para buena suerte de ustedes, en energética eso no es necesario. En energética ustedes no tienen que cambiar. En energética lo único que tienen que hacer es que asuman que han tenido experiencias distintas, diferentes. En esta vida son muy honestos, pero en el pasado fueron ladrones. Y energéticamente hablando, si tú aceptas que en tu pasado fuiste un ladrón y que en esta vida elegiste una vida honesta, al tiro, por el solo hecho de reconocer ambas, la ley del karma no tiene poder ni participación sobre ti. ¿Se logra entender el ejemplo? Más o menos, ¿dudas?
Sí, se entiende. Ok, otro Yo caso tengo real. una duda. Disculpa, Carlos, yo tengo una duda. Dale. O sea, lo que a mí me pasaría en una situación así, ¿no? Yo si tuviera que aceptar algo que definitivamente no he hecho en el aquí y ahora, me sería muy, muy, muy difícil porque sé que me produciría una enfermedad. Sé que me enfermaría. O sea, me afectaría tanto que inmediatamente, no sé, me pasaría, me enfermaría así como mal. Entonces, Ujú. ¿cómo ahí entender, ¿no? Entender en la situación de tal manera que no te afecte físicamente, que es lo que me pasa a mí, me imagino que le puede pasar a otras personas también. Bueno, nuevamente, Mónica, estás hablando desde la creencia. Tú crees que al aceptar algo que tú no has hecho, te enfermarías. Mm, Pero acabo de agregar una variante que no conocías antes. Te estoy diciendo que basándose en la ley del karma te va a hacer pagar todo aquello que tú no recuerdas, pero que sí hiciste en una vida pasada. Y esa es la variable. Variable mm. que tú no tenías, pero que ahora Así es, sabes. perfecto. Entonces, pon atención a esto. Cuando las personas dicen, muchas lo dicen, yo no sé por qué me pasan estas cosas si yo no soy mala persona. Mm, Bueno, la respuesta desde la ley del karma es que ahora eres una buena persona, pero te has convertido o elegiste actuar como una buena persona porque en el pasado fuiste como el forro. mm, Es decir, fuiste penca, fuiste malo, te equivocaste, fallaste, erraste y elegiste como misión de vida corregir el pasado en el que fallaste. Por lo mm. tanto, se te van a presentar en esta vida todos los desafíos de todas las cosas que quedaron pendientes. Entonces, quiero decir que cuando la gente está viviendo cosas que no entiende, porque no sabe cómo rayos llegaron a este punto, bueno, desde la ley del karma solamente la ley de causa y efecto está actuando a través de cada uno de los afectados. Y que no es necesario entender qué es lo que tengo que pagar. Me basta con que me hagan una acusación y de la acusación que no resuene conmigo, entender que si no resuena conmigo es porque no es de esta vida, es del pasado que borraron. Pero si la acepto como real en el presente, libero el pasado que quedó inconcluso y que energéticamente lo único que tengo que hacer es aceptar esa posibilidad que yo rechazo. Y cuando acepto la posibilidad que rechazo, en energética se produce un equilibrio y ese equilibrio hace que la culpa que tenías arrastrada de 2 vidas anteriores se sane automáticamente por el solo hecho de ser aceptada por ti. Perfecto. Carlos, tengo Clarísimo. una duda, una pregunta. Valentina, Gracias. ¿La ley de causa y efecto y la ley del karma viven porque nosotros la creemos? Simplemente por eso. existen porque la hemos validado y porque le Ya. hemos dado ese poder. Porque en sí, como hablamos otras veces, no existe. O sea, en teoría, si nosotros nos desprogramamos y la anulamos, eso queda absolutamente cerrado, Claro, cerrado con candado. pero, Valentina, lo que yo he podido constatar con el tiempo es que como esto se trata de dualidad de almas y que el yacente está vinculado energéticamente a esta parte de las deudas kármicas, Mm, muchas cosas que vas a tener que aceptar y pagar están arrastradas por el alma dual que te acompaña. Para desprogramarte, te debes desprogramar junto al yacente. Es ya. decir, lo tienes que hacer en un lenguaje dual. Es como renunciamos y hice una meditación de revocación con un Sí. lenguaje dual.
esa es la que se debe ocupar para empezar el proceso de soltar las ataduras del pasado. Pero supongamos que te ocurre un imprevisto, Valentina, mañana, pasado, en una semana más, en un mes más, y alguien te acusa de algo que no has hecho. Y tú sabes que en esta vida no es real. Bastaría con que dijeras, ok, si esto es un tema kármico de mi yacente, le pido a mi yacente que acepte esta acusación como real, y por el solo hecho de aceptarla, la energía ya no puede seguir afectándote. Esto quiere decir que si yo te acuso de robo y tú insistes en defenderte que no lo has hecho, van a aparecer pruebas de la vida pasada en el presente. Es decir, es como que tú agravaras la falta. Pero si aceptas la responsabilidad del yacente, esa información se va al pasado, se corrige en el pasado, y al corregirse en el pasado en términos energéticos, en el presente esas evidencias que aparecieron para inculparte desaparecen. Entonces, ¿qué pasó con este hombre que trabajó conmigo desde la energía y aceptó que él había robado esos documentos y que lo hizo por su familia? El día lunes, cuando se presentó al trabajo, el jefe lo llama a una reunión, y en esta reunión el jefe le pide, digamos, profundas disculpas porque él cometió un error. Los documentos los había sacado, no estaban en la carpeta que quedó en la caja fuerte, los había dejado los documentos en otro lugar y que no se había acordado. Pero bastó que él aceptara lo que había hecho en el pasado y el jefe recordó dónde estaban los cheques. Eso pudo haber quedado ahí hasta que lo despidieran incluso y los cheques aparecer posterior. ¿Por qué? Porque la ley kármica es implacable en ese sentido. Te va a hacer pagar con vergüenza, con humillación, con dolor, porque si te resistes, lo vas a pagar más grave. Pero si lo aceptas, espiritualmente, la aceptación permite que ya no sea necesario vivir la humillación, el rechazo y bla, 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 todo lo demás. ¿Se entiende? Yo tengo una duda. Ya yo llegué tarde, así que a lo mejor lo explicaste al principio, pero ¿cómo puedo aceptar algo que yo no sé qué hice? Ya lo expliqué. Sí, yo sabía, pero por eso no quería preguntar. Pero aquí al lado me insistieron que preguntara. Bueno, voy a dar otro ejemplo y te va a ayudar para entender. El último caso ocurrió solo hace unos días, ¿ya? Una persona del extranjero compró un teléfono que no sabía que venía del mercado negro. Es decir, era un teléfono robado y lo adquirió sin saber que la persona que lo vendió no era el legítimo dueño. Entonces, bastó que activaran el teléfono estaba registrado por la policía con rastreo, y entonces llegaron inmediatamente al domicilio. Junto con llegar la policía al domicilio, se levantó al tiro una acusación por microtráfico de especies robadas. Entonces, entraron inmediatamente a una demanda, y en esta demanda tenían que ir a declarar. Bueno, para buena suerte de estas personas, han escuchado muchas de estas charlas basadas en energía y otras cosas más. Entonces, me llamaron para ponerme al tanto de la situación. Y entonces su pregunta fue: Carlos, nos hemos metido en un problema, ¿ya? Desconocíamos todo esto y las consecuencias que esto tiene, pero en mi país esto es grave. Estamos ahora yo y mi pareja con un tema legal que nos puede llevar a la cárcel porque no tenemos cómo demostrar que no tenemos participación en estos temas, pero la evidencia, que es el teléfono mismo, es para ellos suficiente comprobante de que estamos metidos en temas ilícitos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y entonces, yo con un particular encanto y alegría le digo: esto es fácil. Esto se los resuelvo ahora. Entonces, hablemos mañana, nos coordinamos en un horario, tienen que estar los dos, les voy a explicar cómo funciona desde la energía, bla, bla, bla.
Entonces, me comuniqué con ellos, les expliqué lo mismo que estoy explicando acá, que no necesitas saber si es cierto o no. A la espiritualidad no le interesa que tú sepas. A la espiritualidad le interesa que tú aceptes. Entonces, ¿era necesario saber si lo hiciste o no? No. Lo concreto era una compra de un aparato telefónico, una demanda y la posibilidad de ir a cárcel por haber comprado producto de mercado negro. Esos eran los hechos. Entonces, lo que se desconocía era de dónde venía toda esta historia, por qué estaban ambos involucrados en este problema. Como lo compraron, ella lo compró para él, pero ella hizo la transacción, estaban los dos involucrados como pareja. Bien. Cuando les expliqué que a la ley del karma, la ley de causa y efecto, es lo que tú hiciste en el pasado y que no recuerdas, se va a manifestar en el presente como algo que tú desconoces, te van a levantar acusaciones de distinto tipo y en el aspecto legal va a tener todas las características de algo concreto, de algo que sí está pasando. Entonces, por más que tú lo analices y trates de entender cómo fui tan ingenuo, por qué confié en esta persona, por qué acepté esto, ¿ya? ¿Por qué no me respaldé, por qué no averigüé antes? Todas esas preguntas que no se pueden responder tienen que ver con el tema kármico. Entonces, ¿qué es lo que, para hacerlo resumido, les dije? Ustedes en el pasado trabajaron o actuaron con delincuentes, probablemente participaron de esto y en esa vida nunca tuvieron que pagar por esto. Y ahora, 2 vidas posterior, la justicia te está cobrando algo que te ocurrió en una vida pasada, pero que en el presente no es real. Pero como sí es real en el pasado y en energética, las líneas de tiempo están unidas. El pasado, el presente y el futuro está conectado. Esto significa que lo que está ocurriendo en el pasado se manifiesta en el presente. Pero entonces, ¿qué es lo que nos genera confusión? Que esta pareja en la vida pasada actuaron de manera delictiva, en el presente no. Pero como estas vidas están conectadas, lo que tenían que pagar en el pasado se lo están cobrando en el presente. ¿Se entiende la idea? Bien, sigo entonces. Cuando ya entendieron el tema y aceptaron, y entonces la pregunta es la misma. Yo me tomo una posición de juez y entonces le levanto la acusación tal cual como lo está haciendo el sistema legal hoy en día. Expongo su situación y los acuso. Y ellos, esta vez, en vez de negar que tienen participación en temas ilícitos, ellos van a entrar en la energía de que sí lo hicieron. Entonces, energéticamente es como actuar. Ok, me pongo en el personaje, asumo que soy un reducidor o ladrón, etcétera, y entonces acepto toda la responsabilidad. Y entonces les digo, ¿por qué razón han hecho esto? Y entonces cada uno dio su argumentación del por qué lo estaban haciendo. ¿Ya? Energéticamente, muchos de nosotros cometimos faltas en vidas pasadas y la mayoría de las veces estas faltas que cometimos no fue porque queríamos ser delincuentes, no fue porque queríamos ser estafadores, no fue porque queríamos perjudicar a la gente. La mayoría de las veces que actuamos de manera ilícita fue porque habían hijos que alimentar, una familia que sostener y entonces necesitamos, digamos, participar de ciertas acciones no tan lícitas y por esta razón la ley de causa y efecto, eso que no se pagó en el pasado, te lo cobra en el presente. Cuando dieron sus explicaciones, yo les dije, perfecto, les creo a ambos y acepto sus declaraciones, entonces, desde mi perspectiva como juez, quedan libres con el compromiso de que no lo vuelvan a hacer. Entonces, ambos comprometieron que esto no se volvería a repetir, lo dijeron conmigo y al día siguiente fueron al juicio. Cuando llegan al juicio, entonces el juez les pide declaración de los hechos. Ellos dan su declaración, en su declaración recordaron un poco lo que habíamos conversado
Y después de escuchar la declaración, el juez les dice, pueden irse a su casa. Hasta aquí termina el juicio. Y entonces, todo eso que se les había antes, previamente, asustado, ustedes están en un grave problema, esto no tiene solución, ustedes bla, 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 todo el miedo que habían sentido anteriormente, terminó cuando el juez les pide que se vayan a su casa. Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Tomaron una posición de aceptar que en un pasado que ya olvidaron, actuaron de una manera ilícita, y por aceptar esa posibilidad, el presente se libera porque ellos energéticamente no están aceptando en el presente. Energéticamente, cuando aceptan conmigo y declaran, en realidad están corrigiendo el pasado. Es como, parece que están dando la cara en el presente, pero en realidad están dando la cara en el pasado. Y por eso las líneas de tiempo se entrelazan en términos energéticos. Es como si tu otro yo, que está conectado al signo lunar de la carta astral, ese sí tiene participación. Por supuesto que tú no, pero ese que está contigo, que eres tú en otra vida, sigue anclado a ti. Y la espiritualidad, a la espiritualidad le interesa que tú resuelvas la parte espiritual, no le interesa la parte material. Es decir, el teléfono, lo que se pagó por el teléfono, lo que significa el teléfono, a la ley no le interesa. En la ley del karma, lo que sí interesa es la emoción, el sentimiento, lo que tú sientes y lo que tú aceptas como parte de ti. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, se entiende. Ok. De esto podría estar hablando muchos ejemplos, porque son muchas cosas que se resuelven de la misma manera. ¿Bien? Ahora, de la misma manera que se resuelve en el aspecto legal, se puede resolver los problemas familiares, madres con hijos y parejas. Pongan atención a esto. ¿Por qué? Supongamos que en esta vida tengo un hijo al que amo y al que le he dado todo, y este hijo en esta vida se comporta mal conmigo. Me tratan mal como padre o me tratan mal como madre. Y no entiendo por qué me dice y me repite que soy mala madre, que no lo escucho, que no lo entiendo. Ay, pobre de este hijo que tiene a este padre o a esta madre tan mala. Hubiese preferido tener otra mamá, pero no a ti. Ojo con esto, porque cuando este hijo te habla de esta forma, este hijo ya fue tu hijo en otras vidas. Y en otras vidas fuiste como el forro y viniste a corregir esta vida de madre. Te presentan al mismo hijo en las mismas circunstancias, con la diferencia de que en esta vida tú lo quieres hacer mejor. No maltratas a tu hijo, lo tratas mejor, le das más cariño, más contención, todo lo que viniste a reparar de tu vida pasada. Pero ojo, aquí está el conflicto oculto kármico. En el pasado, como fuiste una madre maltratadora, exigente, demandante, tu hijo en el pasado fue un hijo silencioso, un hijo que callaba todo, que no te respondía, porque si respondía, se iba de golpes por ti. Entonces, el hijo en el pasado que fue silencioso, que nunca reclamó, que no se defendió, en esta vida viene a alegarle a la madre que no le va a golpear, que no lo va a maltratar, y te va a decir todo lo mala madre que fuiste en el pasado y que no te pudo decir porque le iba a llegar un chancletazo, un palo, un golpe, un castigo, una sanción. Y ahora que tú no te defiendes, porque ahora viniste a ser buena madre, él tiene a sus anchas la posibilidad de gritarte todo lo malo que lo hiciste en esa vida pasada.
Y entonces el error común de las madres y de los padres es justificar. Pero pucha, hija, hijo, pero si yo no te trato mal, yo no te digo esto, yo no te he hecho aquello, yo lo que quiero no es joderte la vida ni complicarte, yo te quiero ayudar. Ahora, Anda con el tatón solo. pero en el pasado, voy a desactivar ese audio. Ya. Pero en el pasado, tuviste una actitud distinta. Y cuando tu hijo te habla en chino mandarín y te reclama por cosas que tú ni te acuerdas ni que has hecho, es porque se ha cruzado el pasado con el presente. Nuevamente. Entonces, cuando las madres me dicen, Carlos, yo no entiendo, este cabro de mierda me tiene chata, porque me reclama por cosas que ni siquiera han pasado. Yo cuándo le he pegado, yo cuándo lo he maltratado, yo cuándo le he gritado. Y me dice que yo lo grito, que yo lo castigo, que yo le doy de palo, pero eso no ha pasado nunca. Ahora. Pero en el pasado sí ocurrió. ¿Cómo se resuelve? Entendiendo, no desde la espiritualidad. La espiritualidad quiere que alguien cambie. Las madres, espiritualmente hablando, quieren que sus hijos sean mejores hijos. Y entonces la madre espera que su hijo cambie y que deje de ser un contestador, un alegador, un peleador, alguien que discute, alguien que nunca está contento con nada. Pero si lo haces desde la espiritualidad, te vas a dar una vuelta muy larga para resolver el conflicto. Estoy diciendo que si lo resuelves desde la energía, y cada vez que tu hijo te dice que eres mala madre, y tú dices, sí, hijo, tienes razón, lo siento, me equivoqué, como si sí lo fueras, el hijo al escuchar eso, que es lo que no escuchó en el pasado, esa frase ahora podría ir a grabarse en el pasado, repararse la relación del pasado y repararse la relación del presente. Se repara el pasado y el presente simultáneamente. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ok, porque esto es común. Todas las familias lo viven. Pasa frecuentemente, pero nadie sabe cómo atenderlo. Entonces, yo estoy dejando a un lado la espiritualidad que busca perfección y que todo sea bueno y perfecto, y me estoy basando en energía, donde en el mundo energético no es necesario ser bueno, solo necesitas aceptar aquello que no es tan bonito. Pero si lo aceptas energéticamente, sales de la rueda karmática, al tiro, por el solo hecho de aceptar. Entonces, tú eres un mal padre. Y en esta vida tú lo has hecho de maravilla, pero si alguien te dice que eres un mal padre, tú, con una actitud de aceptar que en el pasado pudiste serlo, dices, es cierto, he sido un mal padre. Y cuando aceptas que eres un mal padre, automáticamente desde la energía se corrige la posición y al corregirse la posición, el presente cambia y ya no te van a volver a repetir que eres un mal padre, porque ese mal padre era el del pasado. El del Carlos, presente. Fran, ¿y qué pasa cuando es al revés? Cuando en lo este mismo, caso la madre hacia el hijo. es igual. Si tú entiendes el principio energético, bastaría con que asumas la posición de lo ingrato. En energética, tú asumes la posición ingrata y la posición ingrata resuelve el problema. Entonces, estoy diciendo que si nos basamos solo en energía y aceptamos lo que aparentemente nadie quiere ser, por el solo hecho de aceptar lo que nadie quiere ser, porque todos quieren ser buenos, si aceptáramos la posibilidad de que en realidad no lo hemos sido en el pasado, corregiríamos las líneas de tiempo. Se corrige en el pasado y se actualiza en el presente. Entonces, madres maltratadoras hacia hijos, hacia buenos hijos. Entonces, si la madre es maltratadora con el hijo, energéticamente es karma. Entonces, ¿por qué razón la madre necesita maltratar al hijo? Porque probablemente el hijo, en una vida pasada,
o fue un hijo maltratador, o fue un padre abusador, que ahora tiene un rango menor para compensar la ley de causa y efecto. Entonces, ahora el hijo viene a jugar a que él es el buenito y le toca a la madre penca. Bueno, si te tocó una madre penca, una madre que te maltrata, debes saber que en términos de la ley del karma, para que te haya tocado una madre así, ella es un reflejo de lo que tú fuiste antes y solamente se está compensando la energía. Entonces, el secreto está en que si tú aceptas a tu madre maltratadora como hija y amas a tu madre como maltratadora, automáticamente estás corrigiendo el pasado en el que tú lo hiciste mal, en alguno de los roles. Recuerden que la ley del karma no es rígida, no siempre devuelve la misma posición. En algunos momentos, los hijos pasan a ser padres y los padres pasan a ser hijos. Es para que al invertir la posición les toque vivir lo que generaron en el pasado. Por eso se llama ley de compensación, causa y efecto. Es decir, espiritualmente está diseñada para que te toque vivir todo lo que tú provocaste. Entonces, cuando te pasa algo que tú no entiendes y sientes que eres buena persona, la ley del karma te estaría diciendo, bueno, ahora te toca enfrentar lo que tú creaste en tu vida pasada. Lo estás viviendo. El dolor que causaste, ahora lo estás sintiendo. El abandono que hiciste, ahora te están abandonando. Es que la ley de causa y de efecto tiene como propósito generar una compensación energética. Pero, ¿por qué se vuelve difícil? ¿Por qué se vuelve frustrante? Porque te han borrado la memoria donde todas esas acciones que tú hiciste, ahora tú las olvidaste. Y por haberlas olvidado, te tienen sufriendo. Ahora, ¿por qué para la ley del karma es tan importante el borrado de memoria? Porque si tú recordaras que fuiste una mala madre, al escuchar a un hijo que te maltrata, sabrías al tiro el por qué. Y al saber el por qué, no sufres. Y a la ley del karma le interesa que tú vivas el sufrimiento. De hecho, por eso han puesto una figura crística de un Jesús que sufre porque nos han hecho creer que el sufrimiento es bueno y no es cierto. El sufrimiento ni siquiera es necesario. Pero en la ley de compensación es muy necesario. Es necesario que tú pagues de la misma manera que tú provocaste el daño. Es como te va a llegar de vuelta lo que tú creaste. Y en vez de tratar de saber todo lo que hice mal, mira todo lo que no te gusta, mira todo lo que te afecta, y en todo lo que estás mirando que no te gusta, ahí está el reflejo de lo que fuiste en el pasado. Repito, todo aquello que no te gusta, todo aquello que te han hecho y que te duele, que te causa dolor y sufrimiento, lo estás viendo, lo estás viviendo porque es el reflejo de quien fuiste en una vida pasada. Cuando supongamos que, a ver, hipotéticamente, Celia, supongamos que tú y yo somos pareja. Y supongamos que en esta relación de pareja tenemos una deuda kármica. Y entonces tú empiezas a maltratarme. Y empiezas a ofenderme, a criticarme, a juzgarme, a reducirme, a hacerme sentir que soy inferior a ti. Entonces, si me estás provocando eso es porque en el pasado yo te lo provoqué a ti. Y pongan atención al detalle. ¿Por qué las relaciones tóxicas duran tantos años? Por la incapacidad de darnos cuenta que hemos sido los maltratadores. Si yo aceptara que soy el maltratador, Celia, te estoy diciendo que si tú empiezas a maltratarme y yo acepto que soy un maltratador, por el solo hecho de aceptar que soy un maltratador, ya no me merezco tu maltrato. Es aquí donde yo puedo cortar y decirte, Celia, hasta aquí llego, ha sido un placer conocerte, me voy. Y no tienes nada que hacer porque energéticamente, por el hecho de reconocerlo,
Ya no necesito seguir viviéndolo. Me puedo retirar en paz. O Carlos, sea que aquí aplica la ley espejo, igual lo que el otro es lo que yo soy, y si lo acepto y trasciende, maravilloso. Aplica la ley espejo. Muy bien dicho, Valentina. Veo que has estado atenta. Felicitaciones. Así es. Y Carlos, la forma de cortar relaciones tóxicas es aceptando al tóxico. ¿Necesito quedarme con el tóxico? No. Me puedo retirar dignamente porque ya se terminó el conflicto. ¿Con quién? Conmigo, no con el tóxico. El tóxico es solamente un espejo. Celia, en el ejemplo, significa que ahora cuando tú aceptes tu lado maltratador, entonces puedes trascenderlo también y tener a un nuevo compañero que no te maltrate, ni tú a él. O si lo trasciendes, todavía existe la posibilidad de que reconciliemos. Porque si yo he trascendido y tú también, ahora podríamos partir de cero sin ninguno de los dos tener que maltratarnos. ¿Dónde estaría el aprendizaje en la ley del karma? En que yo acepte lo feo. Ojo, esto es como la rueda, es como la ruta corta. Estoy explicando cómo salir rápidamente de conflictos si acepto la peor posición. En el caso de los que temen al dolor, al miedo, al abandono, ojo, si tienen miedo es porque han abandonado, es porque han dejado, es porque han sufrido, porque causaron sufrimiento. Entonces, energéticamente todo en la ley de causa y efecto simplemente es una compensación. Y lo que yo estoy diciendo es que quieren terminar con todos los karmas. Cuando te digan fea, ladrona, mentirosa, tú di, sí, es cierto, lo soy. Y basta con que lo aceptes y la ley del karma no tiene poder sobre ti. Interesante, ¿no? Súper. me lo dejaste más que claro. Bien, ustedes saben que yo disfruto mirar las cosas desde la energía, que la espiritualidad para mí ha sido un bonito invento, pero energéticamente es donde está la solución. Y visto desde esta perspectiva, entonces, supongamos que tengo un hijo o un sobrino o alguien que está metido en las drogas y esto me afecta. Adivinen por qué me afecta. Porque tengo un pasado donde fui drogadicto, alcohólico, y me afecta porque sé lo que está viviendo, no porque me duele lo que le está pasando, sino porque en mi inconsciente se encuentra una experiencia donde yo lo viví. Y estoy diciendo que yo puedo ayudar a mi hijo alcohólico asumiendo yo como madre o yo como padre que yo soy o fui alcohólico. Y que la aceptación energética de esa posición puede hacer que mi hijo ya no necesite vivir la experiencia del alcohol. Esto es muy interesante y me encantaría, digamos, practicar este tipo de cosas a otro nivel. Pero vamos a ir paso a paso porque esta información es muy concreta y da pie para un montón de posibilidades que, por supuesto, cada una va a tener alguna variable que hay que tomar en consideración, porque a veces se juntan varias experiencias o varias situaciones kármicas en un mismo pack, sobre todo en temas de familia. ¿Alguien quería preguntar, perdón? ¿Qué pasa en el caso cuando son parejas tóxicas, en el caso cuando son narcisistas? Lo mismo, lo mismo. Solamente vas a ver a un narcisista porque dentro de ti hay otro. Y bastaría que asumas tú la posición narcisista y el que no se da cuenta que lo es podría transformarse. Pero puede ser que tu yacente sea un narcisista en ¿Y este qué plano. importa quién lo es, Pamelina? Estoy diciendo que basado en la energía, tú asumes la posición de tu yacente o asumes la posición de tu pareja. Si en el ejemplo que yo estaba dando, Celia era la mujer maltratadora, pero ella no podía asumir el maltrato, pero yo sí.
Y cuando yo asumo la posición de maltrato, no tan solo me estoy corrigiendo a mí, liberando yo, sino que además acabo de abrir una puerta para que ella pueda salir, porque le estoy mostrando que aceptar ser maltratador no es el problema. El problema es ser maltratador y no reconocerlo. Ok, gracias. Entonces, un maltratador asumido podría generar liberación. Cari, perdón, una pregunta tú. Sí, yo quería preguntar también, lo que pasa es que sucede lo mismo si uno o los dos padres son alcohólicos o drogadictos. Podría ser que la experiencia de los padres alcohólicos tenga que ver también con un pasado tuyo de alcoholismo y te haya llegado un premio doble, ¿ya? Entonces, si ambos padres son alcohólicos, es muy probable que el tema kármico con el alcohol sea bien grande, pero energéticamente la solución sigue siendo la misma. Es decir, asume la posición del alcohol, como si tú te hicieras ese personaje que necesita beber. Lo que tú te tienes que ayudar para resolver el conflicto es, ¿por qué razón tú, no tu padre ahora, por qué razón tú podrías convertirte en alcohólica? ¿O qué, las preguntas correctas serían, o qué cosas me pasó en el pasado que me volvía alcohólica? Y entonces, cuando seas capaz de asumirlo como bajo qué condiciones te volverías alcohólica, supongamos que pensaste y dijiste, ya, a ver, ¿bajo qué condiciones yo me volvería alcohólica? Ah, que me hubiesen abusado cuando yo era niño. Eso habría sido razón suficiente como para que yo me alcoholizara y quisiera borrar el problema. Si esa fuera un argumento, energéticamente hablando, sería un argumento válido. Y todavía podrías seguir preguntándote bajo qué otras circunstancias me habría vuelto alcohólica. Y mientras más aceptación a las posibilidades tienes, mejor le vas a estar colaborando a tu madre alcohólica, a tu padre alcohólico o drogadicto, porque esto podría estar basado en drogas, podría estar basado en excesos de medicamento, algunas patologías sexuales, o sea, o de cualquier tipo. Entonces, ¿qué quiero decir? Que supongamos que dentro del grupo familiar hay alguien que es un violador. Ojo con lo que estoy diciendo. Si dentro del grupo familiar existe alguien que es un violador, para que yo esté presenciando esto, energéticamente hablando, una parte de mí también lo fue en alguna etapa de mis vidas pasadas. Y si yo rechazo al violador y quiero asesinarlo, ahorcarlo, esa actitud de rechazo está dejando en evidencia que la posibilidad de resolverlo se aleja. La pregunta es, ¿bajo qué circunstancias yo me convertiría en un violador? Y asumir energéticamente esa responsabilidad. Si logras hacer ese trabajo tan profundo, porque ojo, yo aquí no estoy proponiendo algo facilito, estoy hablando de algo súper complejo que ha generado muchos dolores en muchas familias. Pero el asumir la posibilidad de ser algo tan feo, algo tan mal visto, entonces podría sanar a la persona que lo está experimentando. Y para esto es un trabajo totalmente consciente, entendiendo que desde la energía estamos conectados. No es azar. Así es que si tu padre, tu abuelo, bisabuelo o un tío tuvo conductas de abusador sexual, para que tú estés en ese círculo, una parte de ti tiene experiencia en vidas pasadas participando con temas de abuso sexual. La ley de compensación o ley de causa y efecto, además, es muy drástica en temas de abuso sexual. La ley del karma dice, textual en el documento, que el único karma que no se puede negociar ni pagar con sufrimiento ni económicamente es el abuso sexual. Esto quiere decir que una persona que sufre abuso sexual en esta vida es porque en el pasado fue un abusador sexual. Y lo que está viviendo ahora, en la ley de compensación, le toca pagarlo de vuelta. La víctima se vuelve victimario
y el victimario se vuelve la víctima. Cambian las posiciones. En el presente soy la víctima de un abusador, en el pasado yo era el abusador y el abusador era mi víctima. Y la ley de karma dice que eso no se transa, que se tiene que pagar de la misma forma. Es el único karma que no se puede transar ni negociar. Y ojo con esto, el Dios verdadero no jugaría a esa estupidez. Pero a los señores del karma, que les encanta que todo lo paguemos con dolor y sufrimiento, esa es la única forma que encontraron de resolverlo. Les divierte que nos hagamos daño. Por eso no Carlito. creo en la ley del karma. Carlito, Pati. ¿cómo se podría cortar? Porque si en esta, pongamos el caso, que yo en estos momentos sea la violadora. Es decir, a futuro me van a violar, ¿cierto? Sí. Pero después a futuro yo voy a volver a violar. Po. Bueno, ¿Cómo se la corta? ley de causa y efecto, quizás esto, la ley de causa y efecto no lo explica, pero tú tienes razón. Esto quiere decir que 8 vidas atrás yo fui un abusador. 7 vidas atrás fui una víctima. 6 vidas atrás fui abusador de nuevo. 5 vidas atrás fui víctima. A los señores del karma les interesa que esto vaya siempre en un hilo continuo y que no se corte. Entonces, la forma de cortarlo es asumir la posición de víctima y asumir la posición de violador. Ambas. Porque no importa si en esta vida fuiste victimario o fuiste víctima. De todos modos, si eres víctima, en el pasado fuiste el violador. Y si eres victimario, en el pasado fuiste el abusado. Por lo tanto, la aceptación de ambas posibilidades es lo que corta la línea kármica. Gracias, ya lo entendí ya. Gracias. Carlos, Pamela. yo quiero hacer otra pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, hartos años atrás, cuando, por ejemplo, esos patrones de fondo, qué sé yo, llamaban a las nanas, las que tenían ahí en los campos, y las gallas tenían que ir nomás, pero él, en ese momento, eso era normal, eso también. ¿Cómo? Y la niña tenía que ir nomás y lo asumía y tenía que estar con el tipo. Eso, eso supone que es violación porque la niña no estaba de acuerdo, pero era normal en la época. Claro, pero Eso, para que ella haya llegado a ese fondo a trabajar de empleada y haya sido abusada, energéticamente ella fue la patrona de fondo en otra vida y está compensando. Energéticamente no vas a ir a un lugar para que te pase algo que tú no has creado. Recuerda que en la carta astral queda reflejado que existe una negociación consciente donde las personas han voluntariamente aceptado todo lo que van a pagar en cada una de sus vidas. Lo que significa que esto que tú das como ejemplo está negociado y pactado antes de nacer. Y yo estoy diciendo que si dejamos la espiritualidad a un lado y desde la energía asumimos todas las posiciones, ojo, todas, víctima, victimario, bueno, malo, alegre, triste, abusador, abusado, es decir, todas las opciones y te haces dueño de todas, la ley del karma no tiene poder sobre ti. Por eso que la gente que quiere ser solo buena va derechito a una trampa espiritual nueva, porque en esta están eligiendo ser buenos, pero vienen de una donde ya fueron malos. Entonces, para corregir todo lo que siendo buenos hicieron mal, en la próxima van a tener que ser malos. Y esto, la ley del karma aquí no te lo explica en ninguna parte. Pero hay personas que nacen con la semilla oscura solamente y que vienen destinadas a hacer daño. ¿Por qué? Porque su misión es destruir todo lo que con buenas acciones crearon. Están autorizadas por los señores del karma para hacer daño. Por esa razón se abandonan hijos, se abandonan parejas, porque como vienes a compensar cosas que te hicieron, entonces vienes con una energía
que viene a poner en equilibrio lo que estuvo en desequilibrio en un pasado. Entonces, acá podría dar otra, digamos, cantidad de ejemplos, pero me interesa el concepto. El concepto es simplemente aceptar. Acepta el rechazo, acepta la crítica, acepta que cuando alguien te diga, oye, eres tóxica, acéptalo. Y acéptalo con naturalidad, acéptalo sin esa carga de, oye, pero es que yo no soy así, porque si tratas de defenderte, la energía dice, está negando, y si está negando, la energía se pone más severa, y no es necesario. Equilibrio. Concepto de dualidad, dice la Vale, sí, equilibrio. Aceptar todas las posibilidades. Estoy diciendo que si nos tocó un mal padre o una mala madre y la detestamos, la odiamos, ella simplemente es un reflejo de lo que yo fui en vidas pasadas y que vine a corregir en esta. Entonces, no me estoy esforzando por ser una buena mamá al azar. Me estoy esforzando porque vengo de una experiencia de ser mala madre, reconozco las malas madres que me van a mostrar cómo yo era, y entonces eso es lo que tengo que trascender. Pero no lo voy a ver. No lo voy a ver porque me borraron la memoria y mi creencia me va a llevar por un camino mucho más elevado, iluminado. Voy a despreciar a aquellas madres que maltraten a sus hijos, pero la razón por la cual desprecio a esas madres que maltratan a sus hijos es porque ahí está lo que yo fui y que vine a cambiar. Y como estoy logrando cambiarlo, me permito despreciar al resto. Pero lo concreto es que así eras. O así fuiste. Y aceptarlo no te convierte ni en buena ni en mala. Solo te vuelve más tú, más completa, más total, más íntegra. Bien, queridos, para mí ha sido un placer. No vamos a hablar más de esto. Creo que queda clara la película. A veces poco, pero bueno, es mejor. Gracias, Carlos. Así es que vayan mentalizándose en que cuando les digan algo feo, algo que no les guste y les desagrade, recuerden, me molesta porque así fui yo entonces en el pasado. El día que deja de molestarte, significa que ya lo superaste. Pero si te sigue molestando, es porque una parte de ti sigue negando aquello que viviste en otra etapa. Y recuerden que les borraron lo mala persona que fueron, para que se convirtieran en la buena persona que ahora quieren ser. Pero no van a lograr trascender si no aceptan todo. Por eso, desde la energía, somos todo. Es como, no nos miremos la suerte entre gitanos y aceptemos que aquí no hay ninguna blanca paloma. Qué increíble. Qué interesante. Bien, para mí ha sido un placer. Ustedes saben que lo quiero mucho. Que tengan un muy buen descanso y que nos vaya bien, como dicen por ahí. Chao, Carlos, que estés bien. Chao a todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas Sonia, gracias, chao. Gracias, Haroldo, Carlos. Jessy, Buenas Gabriela, gracias, me Paulina, encantó. Cecilia, Muchas Valentina, gracias. Nani, Ceci, Chao, Carlitos. gracias, Buenas Carlos. noches. Buenas noches a Tira, todos. Rosemary, Chao. Patti, María Eugenia, Muchas Paulina, gracias. Paola, Fabiola, María Paz, Jackie, Willy, Tati, Buenas noches, Jackie, gracias, Angie, Carlito. Ada, Andreita, Lili, Chao, Pauli, gracias. Fran, que estén muy bien. Buenas noches, buen descanso. Buenas noches. Chao, Mónica. Chao, Ceci. Chao, muchas gracias. Me encantó. Sí, simple, pero funcional. Esto es práctico. No, a mí me vino de Muy perilla. efectivo, yo lo he probado. Es efectivo. Oh, sí, Chao. muy bien. Queridos, buen descanso. Los quiero mucho. Chao, chao. Igualmente.